Las sábanas de la cama estaban ardiendo sobre su piel húmeda. Se levantó deprisa y abrió las cortinas. La gigantesca cabaña en el balneario de Vicentia se volvía pequeña estando ahí. Por el ventanal que daba a la playa, pasó la luz de un farol que alumbró la habitación por unos breves segundos. Afuera había una oscuridad desesperante. A su rostro llegaba la brisa del mar como una bofetada. Los árboles se mecían y las cigarras gritaban en las copas. Comenzó a taladrar en su nuca una mirada. Alguien o algo lo espiaba, y lo embistió el miedo que desde pequeño le tenía a la oscuridad. Luis llevaba días esperando la alta médica de su hermano en el Collingwood Beach Medical Practice. Viajó de Chile hasta Australia solo a cuidarlo de su posoperatorio, pero a diferencia de las anteriores noches de vigilia, esta vez no podía conciliar el sueño. Las cortinas lo conducían a la arena. A lo lejos se oía el oleaje. La luna dibujaba su silueta. Luis quiso correr hacia la orilla del mar. Puso un pie fuera del umbral y un sudor helado bajó desde su cuello hasta los muslos. Seguía sintiendo esa mirada. Una sensación perturbadora lo acompañaba. Algo en la penumbra le clavaba los ojos desde lejos. Y aún así, incómodo por aquella sensación, quería conocer qué o quién lo observaba. Enfrentarse a lo desconocido no le era fácil. Siempre prefirió esperar, ver qué pasaba después. Desde que su hermano Jorge desapareció una noche, cuando un grupo de militares lo arrebataron de los brazos de su madre, él decidió callar, abandonar la curiosidad y no hacer preguntas. No existían respuestas en una casa donde reinaba el silencio, y él se acostumbró a ese mutismo. Y este es el comienzo de Bestias, uno de los cuentos contenidos en el libro del cual vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Al igual que el cuento, el libro recibe el mismo nombre, Bestias, de el escritor Ignacio Silver, su primer libro, editado por Invertido Ediciones y que muy amablemente aceptó la conversación con los traficantes de cultura. Ignacio, muchísimas gracias por este tiempo para con este podcast. No, gracias a ti, Humberto, de verdad, es un placer poder estar aquí conversando con ustedes, así que genial. No, gracias. Aquí, y aquí hablar, irnos directamente al hecho mismo de Bestias. Qué nombre más sugerente y para cuentos que evocan también a esa misma, a esa misma sutileza, pero a la vez ser más arrojado en la escritura. Em, Hablar de la idea. ¿Cómo nacen Bestias? ¿Cómo nacen este set de cuentos? Bueno, el fragmento que estuviste leyendo, Humberto, que es Bestias, el título, o sea, el cuento que le da título a esta obra, eh, nace a partir de un viaje que yo hice a Australia. Fui con mi madre hasta Sydney, y allá había una comunidad, hay una comunidad de exiliados chilenos con los que pude compartir, que son amigos, y que recogiendo sus historias y sus experiencias también a mí me inspiraron, y todo también como el lugar donde yo estaba. Como bien narras, o mejor dicho, como relatas este cuento o lo lees, eh, tiene mucho de sensorial, tiene mucho de apreciar la naturaleza, y es porque justamente en ese lugar, yo estuve en Vicentia, en ese balneario donde ocurren las cosas que pasan en este cuento, y me vi abrumado por todos estos animales, eh, lo que siempre se habla de Australia un poco, que es un lugar lleno de criaturas. Entonces empiezo a escribir este cuento, pero luego, y a estructurarlo, a darle forma, pero luego me doy cuenta de que eso que es tan claro quizás como en un lugar como selvático, donde hay animales peligrosos, etcétera, también se puede extrapolar a otras situaciones de una manera mucho más metafórica, y donde reconocer las bestias, que es lo que pasa en este libro y donde están estas historias, estos 8 relatos,
La bestia a veces es uno, a veces es el sistema, o a veces se expresa eh, de una manera en la que la consecuencia de es lo bestial. Entonces ahí es donde nace la inspiración, empiezo a escribir este libro en 2017, pero yo diría que el proceso más intenso, donde pude desarrollar mucho mejor lo que hoy es este libro, fue durante la pandemia. De hecho, hay un guiño, porque quiero y me parece súper importante la memoria, no solamente de historias tan, o sea, de momentos históricos tan importantes como es la dictadura, sino también algo que pasó hace nada, que fue la pandemia en el 2020, y que pareciera que se borró y ya nadie habla de eso. Quiero tomar un punto de lo que dijo Alberto Foguer respecto al libro, porque él relata, porque él destaca mucho como que hablar de la comunidad y a la vez hablar de redes sociales, hablar de cómo está la comunidad hoy, donde también en el último cuento también metes el tema de la dictadura respecto de lo que fue víctima el protagonista o el hermano propiamente tal. ¿Cómo es ese proceso de escritura? A ver, eh, mi proceso de escritura tiene mucho de mi profesión. Yo soy periodista, entonces para articular estas historias que son ficcionadas, hay mucho también de investigación detrás. Porque mi idea era también ir contando historias que fuesen contándome a mí cómo es este mundo bestial. Coincide también, por ejemplo, en el 2017, yo hago un camino personal donde digo, quiero vivir mi sexualidad mucho más libre y termino una relación que llevaba su tiempo con una chiquilla y de ahí en adelante empiezo a entenderme, a preguntarme, a investigar. Entonces, este proceso de creación tiene mucho también como de enfrentarme a lo bestial, algo que quizás también me aterraba un poco y que fui encontrando un refugio también, dentro de eso que tiene que ver la comunidad LGTB. Además, lo que tú mencionas, que habla Juliet de los no lugares, de estos espacios tan líquidos en una sociedad postmoderna y todo, me pasa que en el ejercicio de observar lo que estos cambios que Humberto, o sea, durante este periodo de tiempo que te menciono, han pasado muchas cosas y pareciera que hemos vivido en muchas décadas distintas. No fue hace mucho que el machismo no era tema y luego ahora, o más que no era tema, sino era algo que estaba muy normalizado, luego se vuelve a discutir sobre eso y así las conversaciones se han ido mutando y eso también ha involucrado cómo nos relacionamos. Entonces, con respecto a lo de las conexiones que tú dices, a mí me pasa que, claro, la forma de conectar entre nosotros indudablemente se ha transformado con lo que son no solo las redes sociales, sino la tecnología en general. Y eso es algo que también aparece mucho en el libro, porque me era importante mencionar como momento epocal estos detalles o símbolos que son, por ejemplo, algo tan sencillo como que escuchan Spotify, o que ven series en Netflix o que toman Uber, y son cosas que son tan diarias y que no nos damos cuenta que es como una forma en la que estamos hoy en día creando una sociedad distinta y que las relaciones humanas también están viviendo un cambio. Y ahí se ven en Bestia. Y esas relaciones, eh, por resaltar el primer y último cuento, Una noche típica Uh -huh, uruguaya y Bestias, donde el uh -huh, protagonista, donde siento y creo, porque también es la visual, mi visual hombre cis heterosexual, eh, uh donde -huh, uno, donde uno, donde uno lo ve como más el miedo. Uno ha escuchado respecto a la comunidad donde antes era lo más prohibido a poder hablar de sentimientos respecto de un hombre, viniendo de otro hombre, o de una mujer respecto de otra mujer. Hoy tenemos otra, quizás otra visual, donde tenemos
quizás también más herramientas como esta tecla epocal son las redes sociales, pero existe, pero todavía persiste ese miedo no de qué dirán los demás, pero quizás qué dirá uno de uno mismo. Claro, exacto. Estoy muy de acuerdo contigo, Humberto. Ujú. Y yo creo que en este libro también las historias, qué bueno que como lo menciona, o sea, no son excluyentes de ningún tipo de identificación o identidad, porque en, en mi propuesta hay mucho de esto de muy humano. Y cuando uno dice que es ser humano, habla también de esa contradicción, de tener miedos, luces y sombras. Y bueno, tú mencionas estos dos cuentos que hablan y conectan harto con, por ejemplo, con la niñez, que tiene que ver, por ejemplo, en Bestias, cuando hay raconto hacia atrás, como de la historia que vive el protagonista Luis eh, durante la separación de sus padres. Y cómo eso permea también lo que tiene que ver como con sus propias decisiones, su búsqueda, etcétera. Y por otro lado, una noche típica uruguaya donde hay una separación, hay un protagonista que se llama Miguel, quien tiene que viajar a Uruguay a ver a su padre y a convivir en una familia y en un lugar donde él se siente muy incómodo. Vemos que ahí hay un nexo y yo creo que en todas las historias también hay esa sensación de incomodidad, de buscar este lugar propio, lugar seguro o encontrar tu norte o etcétera. La sensación de desencaje está presente en cada uno de ellos. Sin embargo, cada personaje e historia tiene una trama muy distinta. Entonces, a mí me parece que es bueno como reflexionar con que estos personajes son y son historias de personas imperfectas, entonces eso nos interpela a todos y creo que y uno empatiza porque por más que, por ejemplo, tú, Humberto, o quien sea, lea esto y quizás no ha vivido una experiencia homosexual o lo que sea, por ejemplo, aquí también hay un cuento que habla de un reencuentro entre un amigo y su amiga trans. Entonces, puede ser de que tú no tengas una amistad trans, pero sin embargo quizás sí te sientas identificado de que muchas veces cuando nos vamos a encontrar con alguien tenemos una idea de esa persona a través de lo que vemos en redes sociales, lo que se comenta, etcétera. Entonces, en ese cuento, por ejemplo, hay ese juego con una imagen que el protagonista tiene de su amiga y que después es todo lo contrario una vez que empieza a estar mucho más tiempo con ella y darse cuenta que siempre ha sido la amiga de toda la vida, por más que ella transicionó, etcétera. Su vida no ha cambiado tanto y su relación sigue siendo igual, de amigos. Entonces, eso me gusta mucho de mi libro, porque creo que es necesario ver el tema del mundo LGTB como algo que nos involucra a todos y que no es tan ajeno a nadie, porque finalmente en Bestias todos somos, o nos invita a pensar, todos somos a veces un poco bestiales. Y en esa tecla bestial, que yo creo que que con el tiempo quizás, a ver, hablemos de lo clásico, desde uno ve Ujú, que el tema bestial como que no cambia, como tocamos, como mm, lo bestial no cambia, solamente nos volvemos bestias con redes sociales, con acceso a apps de citas, con acceso a sitios de streaming, pero somos igual de bestias como lo eran antes con una piedra y un palo, por ejemplo. tal cual, sí, totalmente de acuerdo, Humberto, sí, no cabe duda, o sea, y yo creo que a medida que esto se sigue conversando, nos vamos a dar cuenta
en definitiva es algo que está muy presente. O sea, pareciera que todo se había vuelto muy tecnológico y que todo llevaba a un lugar muy prometedor, pero por ejemplo en la actualidad, con la política y las cosas que están sucediendo, también nos damos cuenta de que las conversaciones vuelven a ciertos inicios o a ciertos lugares donde uno dice, bueno, pensé que hay cosas que ya se habían acordado, pero no, las cosas son cíclicas, la vida da vueltas, gira, y, y para mí era importante, es importante verlo de esa manera que estos cambios tecnológicos de tener redes sociales, apps para desde comer hasta encontrar pareja, o sea, que nos llevan a todos nuestros planos de vida para transportarnos, etcétera, eh, nos han hecho quizás pensar de que somos un poco cyborgs, etcétera, pero para mí es todo lo contrario, nos invitan a conectarnos mucho más con nuestros lados más primitivos, que es lo que yo te decía que tiene que ver con esto de biología. Porque en el fondo vivir sumergido en un mundo muy tecnológico también creo que tiene mucho de, de omitir la bestia que somos. O sea, para mí esa reflexión es súper importante, como que, bueno, por ejemplo, me acuerdo que Hobbes, si no me equivoco, decía como el hombre es un lobo para el hombre y, y claro, hay una parte de nosotros que quizás ignora que está muy presente e internalizado en uno. Conversamos con Ignacio Silver, autor de Bestias, su primer libro de cuentos, editado por Invertido Ediciones. Cómo es el acercamiento con Invertido? Bueno, a mí me interesa mucho todo lo que rodea un poco la comunidad LGTB y Invertido es una editorial que se ha enfocado en tener una línea súper clara de destacar literatura y una diversidad de también como de ofertas o mejor dicho, como de obras, mejor dicho, de obras que son orientadas a retratar o a hablar un poco sobre la identidad sexual. Entonces, yo la tenía mapeada, me acerqué a ellos, mostré un manuscrito y ellos ahí me dijeron que les llamaba la atención y fuimos conversando hasta que nació este libro. Pero en general a mí me llama mucho la atención lo que está haciendo esta editorial porque invertido junto a un colectivo que es, si no me equivoco, Colipata, o Colipata, no me acuerdo bien. Son cuatro editoriales, o sea, de un mar de editoriales, son cuatro las que se identifican como editoriales que abordan la diversidad sexual de diferentes como nichos. Por ejemplo, hay literatura infantil, otro que, no sé, es muy fantástica, y en este caso, Invertido, que es muy diversa, como redundantemente, porque tiene como una oferta de un catálogo de libros muy distintos. Y también eso me encanta. Por ejemplo, son personas que están muy involucradas con esto. En el proceso de edición, por ejemplo, Humberto, Invertido se tomó muy en serio que los relatos que estuviesen publicados también no solo hubiese una propuesta artística detrás, sino además que pudiese tener como un tacto, un tino con con ciertos aspectos que la comunidad a veces la afectan. Eh, entonces, nada, me gustó mucho trabajar con ellos y aún estamos en contacto porque de ahí nació también una estrecha amistad. Así que eso te puedo decir de Invertido. Quiero, quiero irme a hablar de la pertenencia, una de las claves que toca en el libro, y también tomar nuevamente el primer y último cuento del libro. Hablar de la pertenencia, por un lado, en la noche uruguaya, donde habla de la pertenencia de este muchacho que está en Uruguay y quiere a todas luces volver a su hogar en Chile, y por el otro lado, en Bestias, tomar en cuenta que este niño que llega, que se le arrebata, que los militares le arrebatan a su hermano y se ven en la obligación junto a su madre de llegar a la casa de sus abuelos pinochetistas. Eh, Mm, también es como, este lugar no es mío.
Es como yo necesito un lugar, como el lugar seguro, como, y aquí Mm, quizás voy a irme embolada con la pregunta, ¿cómo es describir la pertenencia? ¿Cómo es tomar ese sentimiento y llevarlo al papel? mm, mm. Uy, muy profunda tu pregunta, Humberto. Yo la Ujú. encuentro muy interesante también. Eh, para mí, la pertenencia es un aspecto dentro de probablemente más presente en la comunidad gay o LGTB, donde pertenecer siempre, o sea, desde que tú te das cuenta de tu identidad, empiezas a lidiar con pertenecer, porque es como todos son de cierto color y yo me doy cuenta que soy de otro y eso inevitablemente me hace sentir marginado. Lo que tú dices como de describirlo, de palparlo, de retratarlo y además de abordarlo desde diferentes miradas, porque como tú recién mencionas, en estos dos cuentos hay diferentes tipos de pertenencias. Uno que tiene que ver con nacionalidad, otro con raíces, con barrios, con también ideología, que no es menor, o sea, en nuestras familias también no, hay bandos, o sea, opiniones distintas también. Entonces, eso es muy normal. Así que lo que te puedo mencionar sobre eso es como, primero fue mucho cuestionarme, de decirme qué aspectos dentro de mi vida ha estado presente eso de la pertenencia y luego observar, que también creo que hoy hay un fenómeno como de muchas identidades, ¿me entiendes? Más allá de lo LGTB. Hay identidades, estamos en una sociedad de identidades y en base a eso, para mí como pertenecer a algo, por ejemplo, no sé, piensa tú en todas las modas que han surgido en el último tiempo, en que si pienso así, soy esto, si hago esto otro, soy tal, soy un gym bro, si voy mucho al gimnasio, si por ejemplo me gusta mucho el fútbol, soy un FIFA, si soy una mujer muy femenina, soy Catwife, y así, o sea, estamos en un momento histórico que creo que tiene que ver mucho con la categorización. Y con eso de identidades, también creo que este fenómeno que para mí era tan propio del mundo LGTB, me empecé a dar cuenta que no, que tiene que ver con algo también social y epocal. Así que retratarlo fue ser muy sincero con quién soy, con lo que he vivido y con lo que he escuchado de otros para poder reflejarlo ahí. Porque creo que cuando uno narra desde la ficción, es muy fácil poner palabras por palabras, construir cosas, porque parecen ostentosas, o escribir ciertas cosas para que ciertas personas me validen. Pero aquí lo que dije, voy a escribir lo que personajes imperfectos que probablemente ellos no quieran revelar ciertas cosas, como sus miedos, sus inseguridades, sus traumas, o, por ejemplo, en el cuento que tú dices que es una típica noche uruguaya, eh, el personaje en el principio ama a su papá y odia a su madrastra. Entonces es incómodo, o sea, y vemos que cómo avanza en ese relato, hay una evolución de esa relación entre él y ella. Entonces, ahí ahí también dije, bueno, es importante que estos personajes que buscan pertenecer sean lo más auténticos posible, aunque eso les duela, aunque eso les incomode, porque creo que para escuchar algo que es como muy artificial o leer algo así, eh, te genera un cierto distanciamiento de esa lectura. Es, Ignacio, ¿qué sensación te deja a ti como el escritor, como el creador de estas historias? Que es el libro que ya está publicado, que está disponible en la web de Invertido, en librerías, recorriendo ferias. ¿Qué sensación te deja? bueno, como
como decía Nico Mazú, nada es imposible. No, Así nada, cero. que por ese lado como que me siento muy feliz. Siento que conseguí algo que estuve también añorando por mucho tiempo. Humberto, yo quería escribir un libro y escribir un libro bueno. Y escribí antes otros libros, pero este fue bueno y por eso está publicado. Así que fue un camino largo en el que me tropecé, me caí, eh, donde me enojé con el mundo literario, me intoxiqué, intoxicarse en este caso es como de mis propios pensamientos. Y de ahí dije, voy a hacer un camino en solitario, voy a volver a lo que me gusta. A mí me gusta escribir, o sea, a mí me gusta escribir y eso me hace feliz. De hecho, en la pandemia, como te decía, que es cuando más se intensifica el trabajo de este libro, previo a el trabajo después con la editorial, cuando hago el manuscrito para mí fue muy catártico, fue un proceso terapéutico. Pienso tú, estábamos todos encerrados y en la pandemia y para mí escribir era como mi momento de felicidad durante el día. Así que ver ahora que es un libro, que es un objeto, que no son solo ideas en mi cabeza, que también en parte del proceso también lo fue. Se imagina que uno es como un poco loco en ese aspecto, en algún momento, y se va imaginando historias y en mi caso las voy como viviendo, así como imaginándomelas, como pongo imágenes en mi cabeza y trato de pensar hacia dónde van, qué sucedería en este caso, qué es lo humano que uno haría ante tal cosa, porque muchas veces uno dice, mira, si en este caso yo lo hubiese dicho esto, esto y el otro a una persona, pero probablemente en persona eso no lo hubiese hecho, así que fue un proceso bonito y ahora verlo acá conmigo, acá está el libro, por ejemplo, y tenerlo y saber que está en Busca Libre, que es un portal igual súper grande donde hay libros no sé, por ejemplo, ahí pedí unos libros que pensé nunca encontrar y me lo entregaron. Entonces, saber que comparto, por ejemplo, catálogo con Oscar Wilde, me parece que es como el sueño del pibe. Así que, no, Humberto, estoy muy feliz. Ha sido un proceso muy lindo y también he abrazado la comunidad LGTB que me ha apoyado mucho en esto. O sea, he visto gente que me ha escrito diciéndome, hoy leí tus libros, fue súper rápido, me encantó la historia, y me hizo sentido tal frase y escuchar eso, no sé, yo pensaba que eso que pasaba, no sé, en las películas, pero no, ha sido muy lindo, Humberto. Estoy muy feliz. En los minutos que nos quedan, Ignacio, quiero darte las gracias por tu tiempo, darte las gracias por Bestias y bueno, a quienes nos verán y escucharán, recomendarles este exquisito volumen de cuentos, un volumen de cuentos tremendamente actual en su temática, en sus protagonistas, en esta nueva visual epocal del siglo XXI que huele a redes sociales, pero que son temas que no pasan de moda en algunos casos. Eh, en algunos casos deberían pasar de moda, pero También. en otros resisten demasiado. Pero también son libros que generan conversa. Y nosotros, y aquí en Traficante, y en el Traficante de Cultura queremos, nos gustan los libros que generen esa conversa, que generen ese pensamiento crítico. Conversemos. No nos cuesta nada conversar. Y obviamente, y celebrar obviamente tu pluma, Ignacio, y, y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes respecto al libro o de lo que quieras. Bueno, Humberto, agradezco mucho esta conversación. Me he sentido súper cómodo, en un espacio súper seguro. Eh, y a toda la comunidad de oyentes de este podcast, los invito a leer Bestias
Creo que abrir, como tú bien mencionabas, Humberto, abrir espacio de diálogo, de conversación, eh, como estuvimos sosteniendo esta conversación también en el tema de que existen historias muy transversales, a todos nos puede pasar, en ellas también hay de todo, hay fútbol, hay Uruguay, hay Chile, hay contraste, hay migración, hay romance, hay trabajos tóxicos también, trabajos donde uno siente que no pertenece y finalmente está ahí. Entonces, para mí, claro, como telón de fondo puede ser de que los personajes sean gays, por ejemplo, sin embargo, las historias son muy humanas, bestiales, y creo que de eso no se salva nada. Así que los dejo muy invitados a leer Bestias, a formarse su opinión. Ahí ustedes pueden comentar en el video qué les pareció y agradecer, y sí, insisto, la instancia fue muy cómoda y una entrevista que la verdad me sentí como en el living de mi casa, así que gracias. Es siempre la idea de conversar de libros donde ambos estemos relajados, soltar la lengua un ratito y decir cosas profundas y otras no tanto. También. Ignacio Silver, autor de Bestias, libro editado por Invertido Ediciones, que muy amablemente conversó con los traficantes de cultura. Estimado Ignacio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Así que un abrazo y que estés muy bien, Humberto. Igualmente, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.